Acabo de verme la pelea de nuevo de Joshua Van contra Tatsuro Taira y sin duda alguna fue una de las mejores peleas de todo lo que llevamos del año. Y es que estamos hablando de una pelea más estilística, por ejemplo, Tatsuro Taira imponiendo más ese grappling contra Joshua Van y Joshua Van imponiendo más ese striking contra Tatsuro Taira. Y nos dimos cuenta de que Tatsuro Taira es una bestia absoluta, que tiene una mandíbula impresionante. ¿Cómo es que no se cae? ¿Cómo es que recibe tanto daño de parte de Joshua Van de esa forma? ¿Quién coño recibe tanto daño y no se cae como Tatsuro Taira? Pero bueno, vamos a darle todo, absolutamente todo el mérito a Joshua Van, a un peleador que lo pintaban de falso campeón, ya que consiguió de esta forma, consiguió de una manera muy paila para mí el cinturón, ya que Alexandre Pantoja se lesionó en esa capturación del título de Joshua Van. Entonces por eso le dan esta pelea, un peleador muy fuerte y también que lo querían elevar ese hype de Tatsuro Taira, que ya sabíamos que era un peleador bastante bueno, ganándole, teniendo un récord prácticamente de 9 peleas y casi todas las 9 las gana. Solamente perdió con un peleador en todo ese recorrido que ha tenido por la UFC. Algo bastante parecido a lo de Joshua Van, como les dije en el video de predicciones. Joshua Van también tiene 10 peleas dentro de la UFC, de las cuales ha ganado 9. Entonces sí, no le vamos a mermar nada de mérito a Joshua Van, ya que es una victoria bastante contundente. Pero empezamos con un primer round bastante controlador de parte de Tatsuro Taira, en el que inicia el primer round y vimos que apenas empieza a correr el tiempo, ni siquiera pasan 30 segundos y ya vemos que Tatsuro Taira va directamente por el derribo, un derribo bastante eficiente, teniendo una muy buena lucha contra Joshua Van. Y también quiero hablar de un punto malo que tiene Joshua Van, que literalmente lo montan más fácil que una prostituta en Bogotá, brother. O sea, Joshua Van no puede tener una defensa contra derribo tan mala. Bueno, después del primer round se vio una defensa contra derribo bastante mejor, pero estoy hablando de la montada. Tatsuro Taira lo montaba bastante fácil, si no estoy mal lo montó 5 o 6 veces en toda la pelea, y viendo que llegar a una montada es bastante difícil prácticamente en todas las divisiones, y Tatsuro Taira hizo parecer muy fácil esa montada. Y una parte en contra de Tatsuro Taira, que no entiendo por qué no daba ni siquiera codazos en esa montada, estando en esa posición de tanto control contra Joshua Van. No entiendo por qué ni siquiera daba codazos o trataba de hacer una transición para hacer una finalización, para hacer un poco más dinámico ese juego de piso y así la gente no se aburra. Entonces sí, esos contras miro de parte de uno y de parte del otro. Bueno, entonces estábamos en un primer round en el que Tatsuro Taira se lo lleva de ley, o sea, se lo lleva absolutamente todo el round. Prácticamente tiene no sé cuánto exactamente de control, pero tiene muchísimo control a ras de lona. Y vamos a un segundo asalto en el que Tatsuro Taira hace lo mismo, la misma estrategia. Prácticamente el medio round lo tiene en el piso, controlándolo, dándole un poco de ground and pound, pero vemos que Joshua Van logra escapar de ese control que tenía Tatsuro Taira. Y en ese segundo asalto es donde para mí Joshua Van empieza a encontrar ese striking contra Tatsuro Taira, ya que le hace un knockdown bastante feo. Yo pensaba que incluso ahí se iba a terminar la pelea, pero no teníamos en cuenta ese corazón tan grande que tiene Tatsuro Taira, levantándose y aguantando ese daño tan grande que le había hecho Joshua Van. Pero bueno, sí, en ese asalto exactamente sí estaba que se acababa el tiempo, y eso le ayuda un poco a Tatsuro Taira para sobrevivir en ese asalto. Entonces vamos a un tercer asalto en el que Joshua Van sí se empieza a encontrar muchísimo mejor, y vemos que Tatsuro Taira está muy disminuido, ya que ha recibido bastante daño. Entonces Tatsuro Taira empieza a encontrar el ritmo, y es muy loco porque Joshua Van empieza a encontrar esos jabs, esos rectos, empieza a tirarle también al cuerpo, haciendo bastante daño, y es muy impresionante cómo
es tan sniper este brother. O sea, Joshua Van tiraba jabs a la cara, recto a la cara. O sea, prácticamente parecía que no fallaba ninguna mano en esta pelea. Literalmente era totalmente una masacre de esa mitad de segundo asalto en adelante, en el cual Tatsuro Taira se da cuenta de que el striking de él y el striking de Joshua Van están a niveles diferentes. Joshua Van, literalmente ahorita nos acabamos de dar cuenta de que Joshua Van tiene un striking élite, si no es que el mejor striking de esta división. Y sí, como les digo, en el tercer asalto yo creo que Joshua Van comete un error bastante grave, que es tratar de someter a Tatsuro Taira, viendo que obviamente ese es el terreno de él y no va a ser nada fácil someter a un peleador como lo es Tatsuro Taira, en el cual creo que pierde todo ese tiempo que trata de someterlo, lo pierde absolutamente, ya que él se estaba viendo demasiado bien en el striking, y eso es lo que no entiendo. Si te está yendo tan bien en el striking, ¿por qué tratas de hacer algo así en el suelo? Todo ese tiempo lo pudo invertir en ir más a la cara, ir más al cuerpo para poder finalizar esta pelea antes. Entonces, bueno, nos vamos a un cuarto asalto en el que también Joshua Van controla bastante bien. Le vemos la cara a Tatsuro Taira, que está totalmente roja, totalmente destrozado, brother, porque ese striking de Joshua Van es una locura, literalmente. Incluso también hay polémica de esto, de que Joshua Van iba 2 y Tatsuro Taira también iba 2 en esta pelea para el cuarto asalto. Nos vamos a un quinto asalto que para mucha gente es definitivo. O sea, el quinto asalto define toda la pelea. Y tengo que decir que realmente para mí no es tan así. Yo sí creo que Joshua Van iba ganando hasta ese punto, hasta el cuarto asalto, antes de empezar el quinto. Pero bueno, nos vamos a un quinto asalto en el que vemos que Tatsuro Taira, no sé cómo hace, pero como que se recupera un poco. Incluso eso fue desde el cuarto asalto, se recupera un poco de ese knockdown que le habían hecho, y en este quinto asalto quería como irse al striking, porque creo yo que no tenía tanta gasolina para poder hacer los derribos que estaba haciendo como en el primer asalto, pero no se encuentra para nada, y Joshua Van empieza a darle clases literalmente de striking en ese quinto asalto a Tatsuro Taira, dejándolo destrozado absolutamente. Y como pudimos ver, ya como a mitad de tiempo, casi finalizando, Joshua Van le hace otro knockdown, del cual hay otra polémica también, ya que la gente piensa que esta pelea se paró bastante rápido, y yo creería que desde mi punto de vista no es así, gente. Yo creería que sí está bien parada esta pelea, ya que Tatsuro Taira no tenía nada que hacer ahí. Y sí, la gente dice mucho, por ejemplo, no, pero mira, ahí iba a hacer otro derribo Tatsuro Taira, iba ya por las piernas en ese momento que lo iban a noquear. Pero tienen que tener en cuenta de que la fuerza que él tenía en el primer round y la fuerza que él tenía en el quinto round, ya con todo ese daño que había recibido y con ese knockdown en el quinto asalto, no es lo mismo, gente. Tienen que entender eso. Y yo prefiero realmente que paren una pelea así a que siga recibiendo daño Tatsuro Taira. Ya le vimos la cara, ya vimos que es un guerrero, es literalmente un guerrero, y todos lo van a respetar más desde esta pelea. Y también pasa lo mismo de Joshua Van. Todos van a creer que realmente es un buen campeón, es un campeón legítimo. Entonces sí, yo creería que es una tontada decir que se paró bastante rápido cuando vimos que literalmente lo estaba matando en ese quinto asalto. Y bueno, así concluye esta pelea, viendo a un Joshua Van bastante por encima, con un nivel totalmente encima de Tatsuro Taira. Pero bueno, se está hablando mucho también de qué sigue para cada peleador, y es que para mí, por ejemplo, Joshua Van debería de pelear con Alexandre Pantoja. Eso sería el siguiente paso para Joshua Van: defender contra alguien que es un ex campeón, que perdió contra él, pero de la forma que perdió, lesionándose, y así fue como consiguió el título. Entonces, pelear contra Alexandre Pantoja, que para muchos después de esta presentación de Joshua Van ya lo dan de favorito contra Pantoja, y eso es algo que me sorprende mucho, porque realmente Joshua Van en esta pelea contra Tatsuro Taira no estaba de favorito, estaba de underdog. Ya viendo esta presentación de Joshua Van contra Tatsuro Taira, todos ahora mismo todos dicen que Joshua Van es el mejor literalmente de esta división, y lo van a elegir de favorito incluso ante Pantoja, que creo que es un error y que es algo que me pasó a mí también. Yo elegí, por ejemplo, entre Sean Brady y Joaquín Buckley, elegí a Joaquín Buckley,
Barclay por el striking, porque es un peleador bastante explosivo. Entre Joel Álvarez y Amosov, por ejemplo, elegí también a Joel Álvarez. No nos estamos dando cuenta realmente del grappling y la lucha, muchachos. O sea, eso lo tenemos que tener bastante en cuenta a la hora de elegir una pelea, ya que la lucha y el grappling sí determinan muchísimo una pelea, que no lo vimos tanto en esta de Joshua Van contra Tatsuro Taira, pero tienen que tener mucho eso en cuenta. Y yo realmente, esa pelea entre Joshua Van y Alexandre Pantoja, sí me iría con el campeón, obviamente, si se puede recuperar bien, con el ex campeón Alexandre Pantoja. Y bueno, también se está hablando bastante de qué sigue para Tatsuro Taira, ya que perdió contra Joshua Van. Hay muchas personas que dicen que se podría emparejar a Tatsuro Taira contra mi prospecto estrella, que es mi favorito realmente, y yo creería que podría llegar a ser campeón en esta división, que es Kavanagh. Y yo creería que sería una bastante mala idea emparejar a Tatsuro Taira después de esta derrota con Kavanagh, ya que yo creería realmente que Kavanagh lo podría llegar a finalizar también. Pero no sé, díganme ustedes en los comentarios a quién podrían emparejar a Tatsuro Taira, ya que Joshua Van sí está bastante seguro de que sea contra Alexandre Pantoja. Díganme en los comentarios que los voy a estar leyendo. Y ya nos vemos en un próximo video. Chao, chao.